algunas actividades, entonces porfa, mientras tanto, van a mutear sus micrófonos, ¿sí? Para que no haya ninguna interferencia. Y yo, pues, en algún momento les voy a dar el tiempo para que hagan sus preguntas o me respondan, ¿listo? Si les pregunto algo, entonces en algún momento. Pero mientras tanto lo pueden mutear y Bueno, vamos perfecto. a ir directo pues a la actividad número 5 que fue la anterior, ¿sí? Para ustedes fue present simple, ¿listo? Presente simple. Entonces, esto obviamente es para poder armar una oración en presente simple, ¿listo? Eh, bueno, para conjugar les escribí algunas reglas gramaticales para conjugar los verbos, por ejemplo, con los pronombres I, you, we, they, los verbos en su conjugación no cambian, ¿listo? Es talk, por ejemplo, ahí les puse talk, eat, learn, do, go. Pero cuando tenemos los pronombres he, she, it, se le agrega una S al final del verbo, ¿listo? Por ejemplo, talk va a ser talks, eat va a ser eats, learn va a ser learns. Entonces aquí les voy a compartir pantalla para que sea más fácil que ustedes puedan ver, ¿listo? Lo que escribo. Entonces, les decía, learn, por ejemplo, learn. Si ponemos un ejemplo, he learn English. Esto es esto es presente, simple present, afirmativa, una oración afirmativa, y he learned English. Pero, como dijimos, con los tres pronombres hay que agregarle una S para que el verbo quede bien conjugado. ¿Listo? He learns English. Entonces, pero hay una excepción cuando hacemos una pregunta, por ejemplo, porque tenemos algo que son los auxiliary verbs, en este caso sería el auxiliary verb do, pero como el pronombre es he, sería does. Does he learn English? Como aquí en esta que les estoy subrayando, este es un auxiliary verb, en pregunta no significa nada en español, ¿listo? Pero en inglés sirve para poder hacer la pregunta. O sea, sin el does no queda hecha como la estructura de pregunta. Y si ven que es does, entonces ya tiene su S. No es necesario poner en este learn una S porque ya la tiene el auxiliary verb. ¿Listo? Entonces sería solo does he learn English? ¿Él habla inglés? ¿Él aprende inglés? ¿Listo? Pero cuando ponemos el verbo principal como principal learn, sí tienen que agregarle una S. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan pendiente, si es pregunta, va con, y si es de los pronombres he, she o it, va con does. Y ya tendría su S. ¿Listo? Entonces, les dejé eso, les dejé algunas afirmativas como I talk, que sería I talk, sería yo hablo, he eats, como podemos ver, he solo tiene el pronombre y el verbo, he eats, entonces tenemos que agregarle la S, he eats, they, si no tiene ese problema para conjugar el verbo, entonces solo es learn, they learn, ellos aprenden. Formas negativas, ya sabemos que se pone do not para los pronombres I, you, we, they. Y does,
not para los pronombres he, she, it. ¿Listo? Que quede claro eso porque eso va a salir en el examen, entonces para que lo tengan presente, cómo se hace una pregunta con do y dependiendo del pronombre, cambia do por das. ¿Listo? Entonces, does not también se puede poner con apóstrofe, pero si no lo quieren poner, pues no lo ponen. Sería does, apóstrofe, perdón, does. Se pone así para abreviado, ¿listo? Y se pronuncia doesn't, ¿listo? Que es lo mismo que este de aquí, does not, pero abreviado suena doesn't, ¿listo? Si no se acuerdan, pues no hay problema, lo pueden escribir. Aunque el does not se usa especialmente cuando escribimos algo formal, ¿sí? Como un ensayo, algo académico formal, se usa does not, ¿sí? Y cuando estamos escribiendo algo más relajado, algo como para nosotros mismos o para, digamos, en un chat, podemos tranquilamente ponerlo así, doesn't, con el abreviado, porque es una conversación informal, ¿listo? Y no hay problema. Pero cuando es un documento como tal, se suele utilizar does not, ¿listo? Y no se suelen utilizar ningún tipo de abreviaciones, ¿listo? En los archivos, en los documentos que son formales, ¿sí? Como algún ensayo o alguna revista o cosas así, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo sería aquí? They, por ejemplo, they do not speak Spanish. They do not speak Spanish. Ellos no hablan español. Esa sería en forma negativa, ¿listo? Simple past en su forma negativa, ¿listo? Entonces ahí les dejé para que lean muy bien cómo son las conjugaciones, cómo es la estructura en la primera página. Si no me han enviado todavía la actividad, porque esta ya es la anterior fin de semana, ¿sí? Ayer ya les subí otra para hoy, ¿sí? Esa es la del anterior, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta, que lean bien el archivo que les dejé y ahí les dejé algunos ejemplos. La actividad es muy fácil, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 oraciones y ustedes lo que tienen que hacer es completar con la forma correcta del verbo, ¿listo? Que está entre paréntesis. Les dejé les dejé un ejemplo que dice I sometimes entre paréntesis, go, ustedes tienen que ponerlo como va, aquí no cambia, entonces I go to work in, digo, by car. ¿Listo? El verbo entre paréntesis es el que tienen que ustedes poner en su conjugación como debería ser en la estructura, ¿listo? En este era go y no cambia, así que ponen I sometimes go to work by car. ¿Sí? Algunas veces voy al trabajo en carro, ¿listo? Entonces, si no han hecho el ejercicio, les voy a regalar una. Por ejemplo, la segunda, que es ven, entre paréntesis, work in a hospital. Entonces, como les dije, la conjugación del verbo ven, estaríamos hablando de ven, es él, ¿sí? Estamos hablando de en tercera persona, lo que significa que si ustedes me ponen ven, work in a hospital, pues está mal la oración, ¿sí? Porque está mal conjugado el verbo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Agregarle aquí, perdón, aquí me equivoqué, hospital. Debemos agregarle aquí una S para conjugar bien el verbo. Ben works in a hospital. Entonces ahí sí está bien y es una oración afirmativa que dice, Ben trabaja en un hospital. ¿Listo? Estaba muy fácil esa.
En esta sí, como les dejé solo una actividad y eran 9 punticos muy fáciles, entonces cada oración vale un poco más, vale más o menos 5 décimas. Entonces, si les quedó una mal, ya su nota es 4 o 5, por ejemplo, ¿sí? Si les quedó más de una mal, pues les va a bajar mucho en, en su calificación, ¿sí? Tengan pendiente porque yo a veces dejo una, bueno, en esta les dejé solo una para que como que descansaran un poquito, pero en nuestra siguiente actividad, que es la que subí ayer, que es para este fin de semana, vamos a seguir con el present simple, ¿sí? Present simple, pero ahora les voy a dejar un poquito, o sea, vamos a ahondar un poquito más en este tema para que ustedes queden bien duchos, ¿sí? Para que queden súper bien en esto y puedan usar el present simple sin ningún problema, ¿listo? Entonces, lo que vamos a ver en el taller, en la lección número 6, que es la de hoy, es el simple present, el present simple, interrogative sentences, frases interrogativas. Ahí les dejé también algunos ejemplos y la estructura que es para interrogative sentences, the structure, o sea, la estructura es verbo auxiliar que sería obviamente to do o do más el sujeto más el verbo principal. Por ejemplo, ahí les dejé, valga la redundancia, un ejemplo que dice do you talk. Do you talk? ¿Tú hablas? ¿O hablas tú? Bueno, nosotros no diríamos, ahí le dejé como hablas tú, pero nosotros no diríamos como pregunta en español, ¿hablas tú? Sino, ¿tú hablas? ¿Listo? Entonces, do you talk? Siempre. Y recuerden, si el pronombre estamos hablando en tercera persona, como por ejemplo he, she, por ejemplo she, entonces sería el auxiliary verb, sería does. Does she eat? No lleva el it S, no se conjuga con S porque ya lo tiene, ya está conjugado el does. ¿Listo? Entonces solo sería does she eat? Ella come. ¿Listo? Les dejé algunos usos, que por ejemplo el presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente, ¿sí? No es como algo como en español que hablamos, usamos el presente para hablar de algo que está sucediendo, sino que también en inglés se usa para hablar de algo que se hace habitualmente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, les dejé, I always, always es una palabra de que lo hacemos normalmente, siempre. I always talk to my mother on Sunday. ¿Listo? Esta es una actividad que lo hacemos habitualmente porque estamos diciendo, yo siempre hablo con mi mamá los domingos o en domingo. ¿Listo? Yo siempre, todo, o sea, ya se hace habitual. Todos los domingos yo llamo a mi mamá. Entonces, en Simple Present hablamos de cosas que hacemos habitualmente. También hablamos de cosas, para hablar de cosas generales o de hechos científicos, ¿sí? Cuando queremos decir, está científicamente comprobado que tal cosa, entonces podemos usar el Simple Present. Eh, está científicamente comprobado, cuando decimos está científicamente comprobado nos referimos a que hay pruebas constantes y sonantes, como se dice, de que algo pasa, ¿sí? Por ejemplo, les puse ahí, elephants live in Africa. Entonces, nosotros hemos visto que bueno, no sé si alguien de ustedes ha ido a África, yo por ejemplo no he ido, pero es un hecho científico de que los elefantes viven en África, ¿sí? Porque otras personas lo han visto y lo han comprobado, ¿sí? Y sabemos nosotros por ciencia que los elefantes viven en África. Entonces, para hablar también de hechos científicos, podemos poner elephants live in Africa y está súper bien, ¿listo?
Los elefantes viven en África. Otro es, por ejemplo, les puse ahí, he doesn't, he does not, o he doesn't, como les decía, he does not eat vegetables, vegetables. Es afirmativa y esto sería cuando, cuando conocemos a alguien, por ejemplo, digamos, un hermano, un primo, un amigo, y decimos, y estamos en un restaurante y, por ejemplo, alguien nos pregunta que si queremos vegetales. Entonces nosotros respondemos, he does not eat vegetables. Él no come vegetales, ¿listo? A él no le gustan, ¿sí? Pero entonces estamos diciendo, he does not eat vegetables. Él no come vegetales, ¿listo? Eso es para hablar entonces de generalidades, de la vida, cosas de la vida cotidiana, ¿listo? También se usa para eventos programados, ¿sí? En el futuro próximo. Por ejemplo, les puse ahí, the party is tonight. La fiesta es esta noche, ¿listo? Eso también se usa el simple present para eventos programados y que son próximos, ¿sí? O que están programados normalmente, como también les puse ahí. The train leaves at 10 o'clock, ¿listo? El tren sale a las 10 en punto y es, digamos, algo que también puede pasar todos los días. Y como decíamos, pues también se usa para hablar de cosas que pasan habitualmente, entonces también es un hecho que está programado, pero que pasa habitualmente. A esa hora siempre pasa el tren. The train leaves at 10 o'clock. O the party is tonight. La fiesta es esta noche. Listo, ahí también les puse que ese otro uso que tiene el simple present es para instrucciones. ¿Listo? Por ejemplo, si le digo a alguien en clase, open the window, que es súper fácil, que ustedes obviamente saben qué significa eso. Open the window, please. O solo algunos, bueno, dirán open the window. Abre la ventana, ¿listo? Entonces también se usa en imperativo, se usa para dar instrucciones el simple present, podemos usarlo para eso. La actividad que les dejé es muy simple, ¿sí? Son, ya está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 oraciones en las cuales las dejé para que ustedes las organicen. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que, por ejemplo, les voy a regalar, bueno, ya les regalé ahí una que dice, las palabras son works, walks, vamos a ponerlas acá, works, walks, David, bueno, esto va con mayúscula, David y tú. ¿Cómo organizamos eso? Ya se las dejé ahí en el documento y es David walks to work. Davis camina al trabajo. Digo, Davis no, es David, perdón. David trabaja, o en español, pues no diríamos David, sino David. David trabaja, camina al trabajo. Y bueno, yo les voy a regalar la segunda, que dice, las palabras son eats, she, meet y never. ¿Cómo organizaríamos eso? Es simple present, ¿listo? Es una oración afirmativa, por lo tanto vamos primero con el pronombre she, luego never, eats, como les decía, conjugado, el verbo, she never eats meat. ¿Listo? Así sería como la organizaríamos. She never eats meat. Ella nunca come carne. ¿Listo? Un regalo de mi parte para que tengan más fácil su actividad. Entonces ahorita, primero quiero recordarles, chicos, que
el semestre ya se está acabando. ¿Listo? El semestre ya se está acabando. Por lo tanto, el semestre de la actividad 5, las que están en negativo, a ver. Si están en negativo, hay que agregarle el auxiliar do o das, dependiendo del pronombre, ¿listo? Si es he, she o it, va con das, ¿listo? Y si es you, we, they, va con do, ¿listo? Entonces, le agregan el auxiliar, va do not o does not, ¿listo? Y recuerden que no se le agrega, o sea, no se conjuga el verbo con ese, porque ya está conjugado con das o con do. Bueno, si es do, no necesita conjugarse, ¿listo? Entonces, las oraciones que están en negativo necesitan el auxiliar do o das, ¿listo? Para que lo tengan presente. Si no tienen ninguna duda, vamos a, entonces me dice el profe Cristian, que es que si no tienen ninguna duda, entonces vamos a descansar y a las 12:20 se conectan a su clase siguiente. Se vuelven a conectar a este link, digo, y ya les llegará su profesora a darles la clase. ¿Listo? ¿Alguna duda?